Buenas noches, cordial saludo. Vamos a hacer la continuación de la unidad y para ello vamos a seguir hablando de unos temas muy interesantes y es sobre la taxonomía de las plantas. Hayamos quedado ahí, en la parte de la taxonomía vegetal de las plantas. Algo que te debe advertir y que habíamos dicho es que las categorías superiores de los reinos de las familias presentan un sufijo en negrilla que indican la jerarquía taxonómica del grupo referido y que obligatoriamente debe ser usado por el prescriptor. También se debe aclarar que el sistema de nomenclatura usado para todos los seres vivos es el propuesto por Linneo en 2018. Esto ya lo habíamos dicho en la sección anterior sobre la taxonomía de las plantas. Entonces, ¿cómo se dividen las plantas? La división de las plantas son en espermatofitas, plantas con semillas, de reino vegetal, ¿no? Es la más diversa y predominante en el campo. Tenemos entre las espermatofitas el número de especies de plantas medicinales útiles y está desigualmente repartido entre las dos pilas. La gimnosperma, que son las que poseen un óvulo que no está incluido en los ovarios y que producen diversas esencias y resinas útiles, así como el alcaloide de la efedrina, que es para el asma o por las esencias, o los gingovilos o los gincovilos del gingoviló, que sabemos todos que es un circulador periférico de acción vascular y cerebral. En las angiospermas, que son las plantas con flor y fruto, la cual aporta la mayor diversidad vegetal actualmente y donde se encuentra la mayoría de especies medicinales utilizadas por el hombre, ya que a su vez se dividen en monocotiledonias, un embrión con un cotilón, y dicotiledonias. Estos dos últimos grupos nos surgen de fármacos muy útiles, especialmente las dicotiledonias. Entonces, para tener una idea de dónde están presentando este proceso. Más o menos, que a mí me encantan los cuadros conceptuales, y todo más cuando hay un cuadro sinóptico como este, nos explica. La taxonomía vegetal se divide en espermatofitas, plantas con semillas, la briófitas, que son los musgos, y las pteridofitas, que son los helechos. Dentro de las espermatofitas tenemos las gimnospermas, que vienen con semilla, perdón, sí, vienen con semillas, y tenemos entre ellos tenemos los gingoaceaes, que son los gingovilos, el pinaceaes, y la efreanes, que es la efedrina. Y tenemos la angiosperma, que se divide en dicotiledonias, entre ellos tenemos las cannabiaceaes, que es las esencias de las cannabis, y otras plantas, la paparaceae, que tiene que ver con la morfina, y las monocotiledonias, que tenemos que ver la gramineade, o los chineades, o las lineaceaes, que son diferentes plantas, diferentes divisiones de estas espermatofitas. A esto es lo que yo me refería con el trabajo. En el trabajo de investigación debemos que buscar una planta, depende del tema que escoja, si es de las espermatofitas, cómo está dividido, en qué familia pertenece, qué acción farmacológica tenemos con esta planta, cómo se utiliza en el medio y podemos mirar qué tan frecuentemente es la utilización de esa planta en nuestra sociedad. Pero por allí una cosa, para poder hablar un poquito de toda esta parte de la taxonomía de las plantas, tenemos que aprender un poco también de la historia de la fitoterapia. En la fitoterapia hay algo importante. El verdadero padre de la fitoterapia es Dioscórides, que describe el primer completo o el complejo de libros fitoterapéuticos. Y en su libro describe todas las plantas conocidas en su época y su forma de uso como remedios medicinales. En total describe 824 plantas distribuidas exactamente en 5 libros. Luego, que Discovery haga toda esta parte, tenemos la definición que ya la hemos visto más adelante sobre fitoterapia, y es que la fitoterapia viene del griego fitón, planta, y vegetal, y terapia, que quiere decir terapia, conocida también como herbolaria, de latín herba o hierba. Es el uso extractivo de plantas medicinales o sus derivados con fines terapéuticos, para prevención o tratamiento de patologías, y es la medicina más antigua y probada del mundo. Consiste netamente en el tratamiento de problemas de salud mediante las plantas que a lo largo de siglos han venido utilizadas en todas las zonas del mundo. Algo muy interesante es que en la fitoterapia moderna tenemos otro concepto, y es que la fitoterapia moderna dice que se basa el conocimiento en la farmacología, considerando los aspectos farmacodinámicos, farmacocinéticos, y yo digo que se basa los aspectos en la farmaconoxia,
considerando los aspectos farmacodinámicos, los aspectos farmacocinéticos de los medicamentos basados en las plantas medicinales. En estudios preclínicos y clínicos, aunque tiene su punto de origen en el conocimiento ancestral y las experiencias de prueba, error, heredad de las pasadas generaciones. Por eso en una audición anterior le decía que la antropología hace parte esencial de la farmaconoxia, porque nos recoge esa cultura y esa tradición de esas plantas y nos ayuda a entender cómo funcionan y por qué la población y la comunidad las usan tanto. Entonces, de ahí parte la investigación siempre de las plantas de esa partecita. Todos sabemos que la fitoterapia tiene un fin, y el fin se hace el uso de la fitoterapia. La fitoterapia es curativa, o sea, logra curar algunas patologías menores, es paliativa, ayuda a mejorar en su momento ciertos síntomas crónicos, es depurativa, ayuda a desintoxicar como el hígado, el riñón, los pulmones, el colon, y es preventiva, porque ayuda a prevenir gran parte de enfermedades. Por ejemplo, la echinasia, que ayuda a prevenir mucho los virus, o el bisentóxico en gota, que ayuda a prevenir los virus, y hay otras cosas adicionales que nos ayudan a mejorar ese proceso en la fitoterapia. ¿Por qué la fitoterapia es una alternativa terapéutica? Vamos a hablar 5 escenarios. Primero, escasos efectos secundarios. La toxicidad es mínima y nos proporciona un amplio margen terapéutico. 2, patologías menores. Se puede recomendar fitoterapia en patologías que no requieren un control médico espectacular. 3, patologías crónicas. En enfermedades crónicas los tratamientos son largos y muy frecuentes a la aparición de los efectos secundarios. 4, prevención. Podemos utilizar fitoterapia para la prevención de enfermedades crónicas. 5, carencias nutricionales. La fitoterapia nos da la posibilidad de complementar dietas pobres en vitaminas y minerales. Esas son las 5 bases de la fitoterapia y que por eso es importante tener estos conocimientos. La farmaconoxia, para poder conocer la farmaconoxia, tenemos que entrar a conocer qué es la fitoterapia, cómo se define la fitoterapia, cuál es la alternativa fitoterapéutica y, lógicamente, cómo se llegaría a trabajar ese proceso. Dentro de la fitoterapia tenemos algo muy interesante y es la cannabis medicinal. La cannabis medicinal corresponde al uso de unidades floridas o con frutos de planta de género cannabis, a excepción de las semillas y las hojas núnidas de las unidades. De sus preparados o principios activos como metabolitos llamados cannabinoides, entre ellos el tetrahidrocannabinol o el cannabidol, entre otros como terapia para tratar algunas enfermedades y aliviar algunos síntomas. Esta es la función del cannabis sativa, que en Colombia ha venido revolucionando bastante algunos mercados y es muy importante. Entonces, ya que tenemos una idea de por qué la fitoterapia, pues vamos a entrar un poquito al mundo de la fitoterapia, lo que sabemos de la fitoterapia. En especial, pues, en el conocimiento que tengo y que he logrado obtener con algunos estudios y ser autodidacta ante muchas cosas, pues les quiero compartir un poquito de qué es la fitoterapia, algunas plantas, para que tengan una idea a qué punto o a qué punto arrancamos con la fitoterapia y que la farmaconoxia es fitoterapia. Ahora, ¿en qué patologías podemos recomendar fitoterapia? Síndromes premenstruales, alteraciones hepatobiliares, dolores articulares, trastornos circulatorios y cardiovasculares, trastornos del sueño, nerviosismo, patologías respiratorias, gripe, resfriados, infecciones urinarias, cistitis, prostatitis, sobrepeso, menopausia, entre unas. Estas solamente son algunas de las patologías de las cuales estamos hablando de las 10 patologías, 11 patologías más frecuentes que se encuentran. Entonces voy a hacer un pequeño resumen sobre los estados de la fitoterapia y esas patologías que se vienen definiendo hace promediadamente algún tiempo. Entonces, primero hablemos del síndrome premenstrual. Alrededor de un 80% de las mujeres entre los 20 y los 45 años presentan algún tipo premenstrual. Las causas son las descompensaciones de los niveles de las prostaglandinas. Los síntomas físicos más comunes son el aumento del tamaño y la sensibilidad de las mamas, retención de líquidos, hinchazón abdominal, dolor de cabeza, aumento de peso. Y los síntomas psíquicos más frecuentes son alteraciones del ánimo,
irritabilidad, fatiga, cambio en interés de deseo sexual y cambios en el apetito, sobre todo desde los alimentos dulces. Entonces, por ejemplo, para esta parte del síndrome premenstrual, que puede ser la perimenopausia, la posmenopausia y la menopausia, existe una planta muy interesante que puede ayudar a recomendar, y es el aceite de onagra o onagra. Es un tratamiento fitoterapéutico. Su composición es a base de grasos esenciales. Entre ellos tenemos linoleico, que ocupa el 65 al 80%, el gamma-linoleico, que es el 14%, que son ácidos omega 3, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Y sus acciones dentro del cuerpo son antiinflamatorios, porque hace un precursor de la proteína E1, es antioxidante y emoliente. Entonces, esta planta, como lo podemos ver, es una planta que nos ayuda a trabajar sobre síndrome premenstrual y hace tratamientos fitoterapéuticos para esa parte. Sí. Sigamos. Las alteraciones hepatobiliares. Hay trastornos funcionales de las vías biliares que pueden ocasionar dolor, digestiones difíciles, hinchazón, alteración del tránsito intestinal. Existen plantas que son las coleréticas y las colagogos. ¿Cuáles son las coleréticas? Son las que aumentan la síntesis de la bilis en el hígado y su almacenamiento en la vesícula biliar. Entre ellos tenemos el boldus, la fumaria, y tenemos las colagogas, que son las que favorecen el vertido de la bilis en el tracto digestivo. Entonces, en esas tenemos alcachofa y cardomariano. Normalmente estas dos plantas se combinan mucho en los medicamentos para hacer el mismo efecto. Entonces, son efecto colerético y colagogo. Entonces, usted puede encontrar boldo, alcachofa y rubarbo, por ejemplo. Boldo, alcachofa, cáscara sagrada y rubarbo, que son otras plantas que trabajan sobre ese campo. Entonces, estas combinaciones de plantas hacen que nuestro sistema hepático se drene y se limpie, y es muy importante trabajar sobre ese proceso. Las funciones hepáticas ocupan más o menos el 500 funciones dentro del organismo, entre procesos circulatorios y procesos digestivos y demás de transformaciones de la parte química como tal. Entonces, es recomendable hacer una limpieza hepatobiliar con estas plantas. ¿Pero por qué les enseño esto? Porque vuelvo e insisto, dentro de la farmaconoxia, si no tenemos el conocimiento ideal o el conocimiento que podemos tener sobre las plantas, es muy imperceptible que podamos aprender farmaconoxia, porque no le vemos la competencia, no le vemos la habilidad, para qué nos sirve. Y cuando aprendemos que esto nos va a servir para el manejo de las plantas, entonces ya entendemos y ya podemos investigar, y ya tenemos la idea y el objetivo principal, que es aprender farmaconoxia para poder hacer un manejo tanto de la parte de las plantas medicinales con sus diferentes metabolitos, y además aprender un poco la legislación para hacer un proceso completo. Ahora, estreñimiento. Existe un estreñimiento que es crónico y otro estreñimiento que es ocasional. Normalmente los estreñimientos crónicos se manejan con semillas, puede ser linaza, puede ser los murciélagos de aquí el psyllium, que le pueden ayudar bastante, la linaza, el salvado, el psyllium. Hay otras plantas, podemos utilizar las semillas de chía. Y hay otros laxantes que son estimulantes, que son ocasionales cuando la persona realmente no puede ir al baño. Y entonces tenemos la cáscara sagrada y el zen, que si miramos, el zen tiene ya un compuesto alopático que se llama bisacodilo y que tiene senocidos, y por eso produce esos cólicos, esa molestia para cuando hay evacuación. Entonces, si tenemos un estreñimiento ocasional, un estreñimiento de esta manera, podemos utilizar cualquiera de estos fitoterapéuticos, pero primero investiguemos y miremos efectos secundarios, reacciones adversas y capacidad para poder entender el funcionamiento de estos mismos. Ahora, los dolores articulares. Más o menos 30 millones de personas en el mundo consumen diariamente analgésicos tipo Cialis, ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, hay el piroxicam. Hay muchos analgésicos. Ahora, también tenemos analgésicos opioides como el tramadol, analgésicos que trabajan sobre el sistema nervioso central como la pregabalina. Entonces, normalmente existen algunos otros medicamentos que ayudan a combatir desde la parte natural, ¿sí? Y entre las patologías, artrosis y artritis, y frecuentemente aparecen efectos secundarios de estos medicamentos. Por ejemplo, lesiones y úlceras gástricas, perforaciones intestinales producidas por el ácido acetilsalicílico y el naproxeno, problemas cardiovasculares e infartos producidos por el racofoxí, por el ibuprofeno, celecoxib,
y toda esta gama de AINES que realmente producen ese proceso. Dentro de la fitoterapia hay alternativas como el Arpagophytum procumbens, que yo lo he utilizado mucho y de pronto hay compañeras que saben que yo manejo mucho el Arpagophytum procumbens y que he tenido algunos estudios donde dicen, por ejemplo, 89 pacientes ambulatorios entre 55 y 75 años, todos presentaban patologías articulares de origen artrósico de más de 2 años. Y esa patología fue curada tomando 6 cápsulas, digamos de 480 miligramos, una cápsula, 2 cápsulas 3 veces al día, pero yo pienso que con 2 cápsulas 3 veces al día es más que suficiente. La parte utilizada del Arpagophytum procumbens es la raíz, que más conocida como garra de diablo, y es un antiinflamatorio y un analgésico. Se lo dejo como opcional para esos pacientes que tienen artritis, artrosis o problemas dentro de esta parte osteomuscular. Lo que le digo, yo no les estoy enseñando a formular, estoy enseñando es cómo se está moviendo la fitoterapia en el proceso de enfermedades menores. Si sabían, el regente de farmacia puede aconsejar a las personas que tengan procesos en enfermedades menores, y eso es lo que estamos logrando hacer, aconsejar y ayudar, pero quiero que hagan entendimiento un poco de ese proceso de las terapias fitoterapéuticas y la farmaconosia, cómo incluyen todo este proceso, las investigaciones y eso. Y para eso tenemos que conocer los medicamentos, porque si no logramos conocer los medicamentos, nunca sabremos el caso de la aplicación de todo este proceso. Ahora, aquí hay un estudio de Arpagophytum procumbens que es muy chévere y nos hace sobre el uso tradicional o evidencia científica. Tiene estudios doble ciegos con 88 pacientes, laboratorio del ciego, que presenta dolor de espalda, cómo se ha curado a 60 miligramos, 200 miligramos algunos pacientes y presentan dolores osteoartríticos, cómo ayuda a mejorar 2 cápsulas de 480 miligramos en pacientes con dolor de espalda inespecífico y 8 semanas después 2 cápsulas de 480 a 107 pacientes en diferentes estudios de dolor de espalda con escoliosis radicularmente crónica. Muy importante leer estos estudios de las plantas porque nos ayudan a tener otro enfoque, otra alternativa, y nos pueden trabajar un poco más desde la parte psicoemocional o diferentes procesos que nos ayuden a detectar ese estado. Muy importante, los trastornos circulatorios, insuficiencia venosa. ¿Qué medicamentos se han investigado para eso aquí en Colombia? Acordémonos primero que es una enfermedad crónica de desarrollo progresivo caracterizada por la resistencia y disminución del retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón, y lo que hace es perder prácticamente estas válvulas que se encuentran acá, se pierden, y eso hace que haga una vasodilatación, y por eso es que se presentan estas enfermedades. Pero aquí en Colombia, las más conocidas son las que tienen acción vitamínica P, ¿no? De potasio, disminuye la permeabilidad de los pilares, que son el castaño de Indias y la birroja. También es muy conocida la mamelis, que ayuda a mejorar el retorno venoso. Normalmente se combina, uno puede combinar la mamelis, castaño de India y birroja, la podemos hacer en una crema, la podemos hacer en una suspensión que nos ayuda a mejorar esa parte del retorno venoso. El rusco no es utilizado casi aquí en Colombia, pero eso vale interesante hacer el proceso por ese lado. Trastornos circulatorios y patologías cardiovasculares. ¿Qué medicamentos fitoterapéuticos con estudios farmacológicos trabajan sobre eso? Primero, veamos que hay enfermedades cardiovasculares que están relacionadas con patología a largo plazo, como la hipertensión. A medida que avanza la edad, se produce un engrosamiento arterial que produce una falta de elasticidad en las arterias, haciendo que el aumento de la tensión arterial. Y para eso tenemos el ajo, que es el alio sativo. Hay un estudio muy interesante que se hace en Afoscal sobre el ajo sativo, y es sobre un producto que se llama Chiolin, y es un ajo añejado por 50 años que sale una molécula especial, y que eso nos ayuda a revertir todos los procesos de hipertensión y mejorar la circulación periférica arterial. Las hojas de olivo también las probé en algún momento y son muy buenas para mejorar la hipertensión arterial y también para fortalecer la parte de la arteriosclerosis. Es un vasodilatador normalmente. Tenemos que es un vasodilatador periférico y un diurético. También tenemos algo partes como para el colesterol. Cuando es un elevado nivel de colesterol, está relacionado directamente con la tasa de infarto de miocardios. Lo que es colesterol, triglicéridos y homocisteína son 3 grasas que normalmente afectan demasiado
todo ese proceso. Y en estos tenemos los fitoesteroles, entre ellos la lecitina de soya, tenemos los omegas 3 también que ayudan muchísimo a esa parte, tenemos eh, compuestamente, tenemos también el ajo, ayuda a mejorar bastante el colesterol y triglicéridos, y lo podemos combinar con muchas veces con medicamentos hepáticos que ayudan a mejorar ese proceso. Son moléculas de tipo esteroides que se encuentran en semillas, en frutos secos, frutas y verduras. Entonces, y compiten con el colesterol de la dieta y hacen que eso se reduzca a nivel de tracto digestivo, y por eso es muy interesante mirar todo esto de lo que la farmaconosia ha investigado y la fitoterapia para este manejo de los trastornos circulatorios y patologías cardiovasculares. Seguimos con los trastornos de sueño y nerviosismo. Sabemos que eso se tiene que ver con alteración en la cantidad o la calidad del sueño, la dificultad para conciliar el sueño. Para eso, bueno, aquí no se utiliza la amapola, se utiliza un poco el espino blanco, que es el Crataegosilacea en homeopatía, pero sí utilizamos mucho la valeriana para el nerviosismo. Y utilizamos para el sueño y problemas de mala calidad de sueño la pasiflora. Entonces tenemos esos medicamentos que nos ayudan a mejorar, fitoterapéuticos que nos ayudan, por un lado el nerviosismo, la ansiedad, la angustia, y por el otro lado el insomnio, que es la pasiflora. Entonces es muy importante tener en cuenta estos medicamentos para esos respectivos manejos. Sigamos en la fase de la fitoterapia. Ahora tenemos gripe, resfriados, virus, que no conocemos su procedencia, un protección y tratamiento del proceso infeccioso o víricos del aparato respiratorio. Tenemos nuestra famosa echinacea purpurea, que es la que se encarga de matar estos virus. Ella cómo trabaja, su mecanismo de acción es activar los macrófagos, los antígenos y por ende anticuerpos. Hace que haga una fagocitosis y los linfocitos hacen una transmisión de la información del virus y hace que ellos se activen totalmente, y pues al estimular el poder fagocitario y los macrófagos, estimula el linfocito B, aumenta la actividad de las células naturales de killer, que son las que matan, y hacen que aparezcan las propiedades antivirales, entre ellos el interferón, que es el que interfiere en la función de la posesión de los virus en la célula. Por eso es que ahora se habla de diferentes vacunas con interferón 2 beta o beta 2, que podría ayudar a fortalecer que los virus no se implanten dentro del organismo y así podamos eliminar este virus que a rato nos ataca tan frecuentemente. O bueno, no nos ataca, bueno, si van 19 clases de virus de la misma familia, entonces la echinacea puede ayudar un poquito a fortalecer, porque ha hecho estudios controlados de doble ciego, donde ha hecho 100 pacientes, esto fue en Suecia, entonces todos presentaban cuadro completo de resfriado común con echinacea, mejoró un 60% y con el placebo solamente el 40%, esperando que el sistema inmunológico se aumentara por sí mismo. También tenemos infecciones urinarias. ¿Qué ha hecho la farmaconosia, la fitoterapia en las infecciones urinarias? Ha hecho buenas investigaciones. Entre ellos tenemos la uva ursi, que trabaja sobre infecciones urinarias, el brezo, que son antisépticos, diuréticos y astringentes. Y por otro lado tenemos el famoso cranberry, que son antitoxinas. Y tenemos entre ellos el Vaccinum macroparum. También hay un cranberry que es azul, que trabaja muy bien sobre antioxidantes de los ojos. Y esto nos ayuda a impedir la adherencia de las bacterias, cohibir la expresión y las fibrinas y las pili. O sea, lo que estamos haciendo acá es que por medio de esto hacemos que la mucosa no se adhiera o las bacterias no se adhieran a la mucosa, y por ende ayuda a mejorar estas infecciones urinarias hechas por la famosa E. coli y otras bacterias como la salmonella y demás. Por eso es muy importante estos medicamentos que han investigado desde la fitoterapia y que se han hecho estudios farmacológicos para su manejo y, y para aumentar la capacidad o ampliar la capacidad de farmacológicamente activos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo están en este mercado actualmente en Colombia? En Colombia, los medicamentos fitoterapéuticos están, bueno, aparte, disculpen por la presencia de los laboratorios, pero quisiera darles un conocimiento más o menos cómo están ubicados ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos medicamentos que tienen como alcachofa compuesta. Esta es una visión para cuando me hagan la investigación sobre el medicamento, que documentalmente ustedes me harían una investigación documental de un medicamento que la vamos a hacer por grupos de A2 o de A3, vamos a mirar cómo está conformado el CIPAS, pero quiero que me hagan una investigación documental de algunas plantas y cómo se lograrían hacer ese medicamento, desde la investigación, la procedencia, cómo está ese medicamento en el mercado. Entonces logramos hacer
un buen proceso. Entonces, entre ellos tenemos la alcachofa compuesta, que normalmente es con boldo y alcachofa y ruibarbo, ¿no? Tenemos antas, que es una suspensión a base de caléndula muy buena y que viene a base de en pastillas y que sirve para gastritis. Castaño de India, que ahora hemos hablado que es un medicamento circulatorio. El cidrón, que es muy bueno para controlar nervios y el dolor de cabeza. El diente león, que es un drenador renal muy interesante y sirve para problemas de retención de líquidos como tal. El fibrafú, que es un psyllium como tal, y este psyllium nos ayuda a la parte digestiva, ¿sí? El que sigue es un cardomariano y ese cardomariano es muy interesante para el hígado, un drenador hepático genial por ese lado. El que sigue es una planta que se llama Vigen pilosa, que tiene unos estudios muy interesantes para eliminar el Helicobacter pylori, especialmente si la combinamos con caléndula. Entonces, aquí la farmaconosis y la fitoterapia nos ha dado un buen medicamento para esa parte. La valeriana, que sabemos que es para el nerviosismo y para ayudar a regular los procesos de ansiedad y angustia. El ajo, que sirve para la circulación periférica, colesterol, triglicéridos, y de paso es un hipotensor, nos ayuda a bajar la tensión. La cachofa ya hemos dicho que era un drenador hepático que servía para mejorar las funciones hepáticas como tal. Aquí tenemos una presentación del Arpagophyto procumbens que nos sirve para mejorar el dolor articular, la artritis y la artrosis. Una presentación del totumo en dos versiones que nos sirve para manejar esa asma o esa tensión o esos resfríos o esas gripes que está presentando. Castaño de India en gotas, que es muy siquiera circulatorio, el diente de león en gotas que hicimos que hecho un diurético, y la cáscara sagrada que habíamos dicho en las diapositivas que trabaja sobre estreñimientos agudos de gran índole. Aquí tenemos manzanilla que trabaja sobre el sistema digestivo y el colon, la ortiga que aparte de ser un gran diurético nos sirve para cualquier alergia, el cardo mariano que hemos dicho que era para la parte hepática, el jengibre que nos ayuda mucho para problemas de la garganta y es un medicamento yang que ayuda a fortalecer bastante cuando hay fríos en las personas que son más fríos. Hay que darle mucho jengibre para que fortalezcan, que les da gripe muy seguido por el frío y eso, el jengibre ayuda a trabajar sobre eso. La ortiga que ya hemos dicho que era un diurético y aparte de eso servía para las alergias. Esto es un purgante que viene con sulfato de magnesio, con ruibarbo y bolbo y es el que nos ayuda como a hacer efecto laxante y limpiar todas esas toxinas que hay en el colon. Recuerde que el colon tiene muchas toxinas y que esas toxinas con el tiempo van comenzando a generar enfermedades dentro del sistema o todos los órganos del sistema por la eliminación de esas toxinas. Es muy importante hacer una limpieza constante del colon o cada 6 meses por lo menos. Aquí tenemos el romero, que es un antiespasmódico y que sirve para la tos, el ruibarbo, que sirve para la infusión del apetito y también es un efecto cloretelérico. Tenemos la sangre de drago, que ayuda a cicatrizar úlceras, tanto afuera como adentro, también heridas, y es muy interesante porque es la resina de un árbol y nos ayuda especialmente para la gastritis y para las úlceras varicosas. Tenemos la uña de gato, que es un inmulador como tal, y nos sirve para subir las defensas y aparte de eso nos sirve para mejorar en procesos artríticos como artritis reumatoidea. El viravira, que son esas goticas, ese viravira nos sirve para infecciones urinarias, tanto Escherichia coli o cualquier infección urinaria que está presentando. Habíamos hablado de la semilla de la uva, que es la que sigue a continuación, que nos sirve, que son venotónicos a nivel del complejo de la vitamina P, entonces, o el potasio. Entonces, eso nos ayuda a mejorar la circulación y a fortalecer los capilares de la parte arterial como tal. El Chioli, que habíamos dicho que era una fórmula muy interesante, que trabajaba directamente sobre la parte cardiovascular o la parte del corazón. La pasiflora, que nos sirve para el insomnio. El romero, que es un antiespasmódico. La hierbamora, que es una planta muy colombiana en este proceso y nos sirve junto con aguada para la circulación, pero especialmente para las hemorroides internas. Aplicarlas ayuda a desinflamar. El sauco flores, las flores de sauco, porque las hojas de sauco es un laxante. Las flores de sauco sí nos sirve para expectorar, eliminar cualquier sustancia o problemas que tengamos dentro de la garganta o dentro de la parte pulmonar. Esta que sigue es una fórmula que es a base de ácido acetilsalicílico y nos sirve para contrarrestar el dolor y cualquier molestia articular que haya en el cuerpo. También tenemos el gluná, que eso es una balsamina que nos sirve para mejorar lo que es la parte de la diabetes. También tenemos la echinacea, el Valepaz, que es un compuesto químico, es un compuesto fitoterapéutico y contiene valeriana, pasiflora y toronjil, y que nos va a ayudar a regular cualquier enfermedad que tenga que ver con el sistema nervioso central e insomnio. También tenemos la cachofa boldirbarbo, que son drenadores del hígado, coleteréticos y colagogos, que ayudan a sacar víveres y a restablecer la libido dentro del proceso.
Y por último tenemos este que llama Chillea millefolium, que es un muy interesante medicamento que sirve para las mujeres que sufren mucho de cólicos y que además de eso tiene problemas de sangrado menstrual, el colicor le ayuda a mejorar eso. O la Chillea millefolium. No le estoy dando protagonista a ningún laboratorio, solamente quiero que sepa cómo está el mercado con fitoterapia, cómo está el proceso, cómo están manejando las enfermedades menores con fitoterapia y qué realmente es lo que hay que hacer para ese proceso. Por eso es muy interesante mirar que aparte de la fitoterapia, hay otra acción que es la micoterapia. A mí me encanta manejar los hongos, ¿sí? Y la micoterapia, entendida desde su etimología como mico hongo del griego y el vocablo terapia, como la disciplina del conocimiento que estudia el reino Feng Shui, el reino Funchi, perdón, reino de los hongos, y su uso y aplicación con fines terapéuticos. A pesar de ser poco conocida, la micoterapia constituye una herramienta completa de gran valor en la medicina integrativa como tal. Entonces, ¿de dónde pertenecen estos hongos? Son plantas talofitas, sin clorofila, de tamaño muy variado y reproducción referente sexual, por espora es parasitaria o vive sobre materias orgánicas de descomposición. Su talo originalmente filamentoso y ramificado y conocido con el nombre micelio. Absorbe los principios activos y nutritivos que existen en medio, por ejemplo, el conceptero, el arroyo, el arárico y diferentes clases de plantas donde aparecen hongos y viven de ellos, ¿sí? Pero algo muy interesante, científicos han confirmado recientemente que las antiguas culturas conocen por siglos los hongos, contienen entre ellos algunas de las más poderosas medicinas encontradas de la naturaleza. Los hongos son fuente de alimento y medicina desde los tiempos remotos. Se ha utilizado para mantener y mejorar la salud, preservar la juventud y aumentar la longevidad. A su vez, los países asiáticos tienen una larga tradición en el consumo de los hongos, especialmente en las setas, no únicamente por su interés alimenticio gastronómico, sino porque desde hace miles de años, estas culturas, algunos hongos se consideraban de interés medicinal. El primer libro donde se citaron los hongos medicinales fue el libro de la hierba de Shendong. Ahora, ¿qué hongos conozco? Los hongos que yo conozco son Alentinum ledodes, que es un antimultimural, imulador, antibacterial, antioxidante, previene infartos, trombosis e hipertensión. Es un hongo muy interesante que trabaja también muy bien sobre la circulación periférica. El Pleurotus que es un complemento nutricional, reduce el colesterol, es un inmulador, normaliza las funciones del sistema digestivo, es excelente para eso y previene enfermedades cardiovasculares y antioxidantes. Conozco el Ericium ericias, que es el famoso melena león, sirve para Alzheimer, deterioro colectivo leve, esclerosis múltiple, deficiencia y memoria, gastritis, úlcera gastrointestinal, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, inflamación gastrointestinal por tratamiento de quimio y radioterapia. Además de eso, es muy bueno para mejorar esos cánceres que hay en el colon. Y en, en la parte colorectal es genial este hongo, Ericium iraceus. Tenemos otro que se llama Grifola frondosa, que tiene también actividad fungicida, o sea, trabaja eliminando hongos del hongo y coadyuvante en casos de cáncer. Restaura la humanidad después de radio y quimioterapia, antiinflamatoria principalmente en el sistema genitourinario en la mujer, en el cáncer de mama, es genial, y en el cáncer de próstata es interesante. También cuando hay problemas de útero, de ovarios, es muy buen restablecedor este hongo Grifola frondosa. Se consiguen en el mercado, yo los consigo, yo los trabajo y me ha gustado mucho el trabajo con estos hongos. Ustedes lo pueden mirar, lo pueden observar y pueden aprender mucho de la micoterapia, que es algo que no está en Colombia tan trabajo, pero sí se puede trabajar y es algo muy interesante que la farmaconosia le está poniendo el ojo y está actualizando cada vez datos sobre esos temas. Tenemos el Cordyceps sinensis. La historia de este hongo es muy interesante porque dice que ese hongo se da a las grandes alturas del Himalaya y los emperadores pagaban muchísimo dinero para que consiguiera ese hongo. ¿Por qué? Porque tiene algunas accionales que no tiene otro hongo. Por ejemplo, transferencia de energía, actividades antiestrés, sirve para el EPO y para el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inhibe la anexión plaquetaria, es antioxidante y aumenta el líbido sexual. Entonces es uno de los hongos que por excelencia en la antigua China se apreciaba muchísimo y era muy interesante su uso en ese proceso. Hay otro que es un hongo que es de Brasil que se llama Radicus brasilerus y sirve para infecciones frecuentes como el ANFA y cuando hay deficiencias inmunológicas. La ventaja de todos los hongos es que pueden trabajar
sobre todo lo que es la parte inmunológica, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, la parte de interleuquinas, las células de Kilner las activa totalmente. Entonces son inmunológicos. Es algo que ahorita necesitamos. ¿Por qué? Porque con tanto virus, bacterias, enfermedades, necesitamos fortalecer el sistema inmunológico y nosotros como regente de farmacia tenemos que conocer eso de primera mano. Por eso me siento acá a enseñarles un poco sobre el tema y para que hagan un efecto autodidacta. Entonces, en el trabajo que van a presentar, en el taller que tienen que presentar, en este trabajo de investigación documental sobre, ojalá escojan un tema de esto, podamos buscar, no vamos a buscar el medicamento, es una investigación documental de las combinaciones que pueden hacer, miremos los hongos que hay interesante y podemos hacer una buena investigación sobre el tema. En todo caso, le doy gracias a los compañeros, compañeras por permitirme entrar una vez más aquí a esta clase por medio de este video y espero que les haya servido de mucho, ¿sí? Y nos vemos lógicamente en clase online para seguir tratando estos temas y quiero que escuchen un poquito estas grabaciones para poder entre la clase trabajar, para qué sirve, cómo sirve, qué hago y contestemos las preguntas que necesitamos y para eso son las clases. Muchas gracias compañeros y nos vemos en una próxima, claro está, en una próxima oportunidad y que les vaya muy bien.